Hola, buenos días, compañeros y compañeras, maestros y maestras. Mi nombre es Guadalupe Abigail Banda Salinas, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El día de hoy les vengo a presentar sobre los efectos que produce el acto administrativo en su ejecución y en la manera que existe de sí mismo. ¿Qué es la teoría del acto administrativo? El acto administrativo es una herramienta fundamental en la que se ve a la administración pública tanto centralizada. Se puede entender como una declaración unilateral en la que se realiza la administración para aplicar y ejecutar concretamente e individualmente, lo que significa que efectúa directamente a personas o entidades específicas, y existen actos administrativos de carácter general cuyos distintivos con el tiempo. En definición, los actos administrativos son esenciales para la organización y fundamentos del Estado, ya que regulan las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos. Asimismo, vamos a ver los siguientes conceptos. Efectos jurídicos del propio acto administrativo, que son las clases de efectos jurídicos. Número 1. A partir del acto administrativo se puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que crea derechos y obligaciones entre las autoridades administrativas y el destinatario del acto administrativo. Asimismo, número 2. Las situaciones jurídicas creadas por el acto administrativo son oponentes, es decir, a todo el mundo. Sin embargo, no sería posible cuando se efectúa la esfera jurídica de un tercer interés legislativo reconocido por la ley. Número 3. Los actos administrativos gozan de una presunción legal y de la legalidad y la legitimidad, en el entendimiento de que naturalmente se trata de una presunción jurídica, es decir, que se admite con el fin, pruebas a encontrar, con el fin como el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimientos del Administrativo establece que el acto administrativo será válido hasta tanto su validez no haya sido aclarada por autoridad administrativa o jurisdicción, según el caso. Número 4. Los efectos del acto administrativo se pueden o deben entender en relación con el destinatario del acto y en relación con terceros con interés legislativo. Número 5. Los derechos y obligaciones nacen como consecuencia de la emisión en un acto administrativo. Puede ser de carácter o entendido general o en carácter conteniendo patrimonial. Asimismo, como es el primer caso por haber emitido asimismo el acto administrativo, es función de los ciudadanos personales del destinatario. Por su naturaleza no es sensible, por ejemplo, la licencia para manejar o la cédula profesional para ejercer una profesión, etc. Cuando el contenido del acto administrativo tenga un carácter patrimonial y los recursos de su acto sean objetivos independientemente de quién sea el titular del permiso, la licencia o autorización, la regla general es que se puede ceder los derechos de las características de acto administrativo en algunas ocasiones con las autoridades previas en la autoridad otorgante y en otra con un simple aviso dado a la autoridad conforme lo establecen las diferentes leyes administrativas. Ejecución del acto administrativo, que son las facultades de las autoridades administrativas para hacer cumplir sus actos. Respecto al acto administrativo, define como que ya haya sido
impugnado o haciéndolo que firme la autoridad administrativa, puede iniciar con el procedimiento de ejecución del mismo, embargando o remandando los bienes de la administración del acto. Hay ocasiones en el que el acto obliga al destinatario a realizar acciones como la modificación de obras, distribución de bienes, y si particularmente no cumple puede hacerlos por sí mismo, cargando, cargándole los gastos en los que se hubiera incurrido por tales acciones, y que en ningún caso la autoridad administrativa tiene que acudir ante la autoridad judicial para homologar y llevar a cabo la ejecución de sus actos, excepto si su preconstitución lo contrario, si su preconstitucionalmente presentan lo contrario, tales como el caso previsto en el artículo 23, fracción 6, en el párrafo 3, que es el único caso en el que la autoridad administrativa no puede ejecutar por sí mismo el acto debido a recurrir a la autoridad jurídica. Extinción del acto administrativo. Existen, generalmente hablando, dos tipos de formas de extinguir el acto administrativo. Número 1. Las formas de extinguir normalmente o ordinarias, que son las que están previstas desde el nacimiento, así mismo como el acto, las razones por las cuales se puede y el derecho, son perfectamente posibles y cómo serán llegadas al término del cumplimiento del objetivo o la realización del fin acto. Las formas, número 2, las formas existen anormales o extraordinarias, que no están previstas desde el nacimiento mismo del acto, sino que surgen con posterior de manera imprevista. Algunos ejemplos son que decidan la teoría de la naturalidad, la caducidad, la renuncia del interés, la revocación y la declaración de rescate, etc. En el artículo 11 vamos a señalar los siguientes puntos. Artículo 11. El acto administrativo de carácter individual se extiende en plano derecho en los siguientes casos. 1. Cumplimiento de su finalidad. 2. Extinción del plazo. 3. Cuando la forma del acto administrativo está sujeto a una condición o término suspensivo y este no se realice dentro del plazo señalado en el propio acto. 4. Acontecimientos de una condición resolutoria. 5. Renuncia del interés, cuando el acto hubiera sido directo en exclusión de beneficiario en este y no sea perjudicado del interés público. 6. Renovación cuando así lo exigen el interés público, de acuerdo con lo de la ley de la materia. Las formas de extinción anormales. Las formas de extinción normativas o extraordinarias por su propio carácter y naturaleza, si ocasionan problemas y cuestiones jurídicas, deben resolverse conforme al derecho. A continuación vamos a presentar qué es la renovación. Se actualiza cuando se presenta una causa supernovente prevista por la ley. Se requiere el hecho de que se particula e implementa con algunas de las obligaciones en los requisitos de la ley, las conservaciones de los derechos contenidos en el acto administrativo o, en su caso, hubiera emitido el promover la prórroga de la vigencia de
del acto, por ejemplo, de un permiso o autorización o concesión. Vencimiento del término vigente del acto. El acto administrativo normalmente tiene una vigencia y llegado del plazo, la misma ley prevé la posibilidad de que se queda la prórroga, pero hay actos administrativos que son de plazo indeterminado. Agotamiento del objeto del acto administrativo. Este tipo de acto se denomina acto instantáneo, ya que se extingue por su realización, por ejemplo, la solicitud de denominación de una solicitud mercantil. Estos actos no son renovables a diferencia de aquellos cuyos efectos son de acto secuencivo, de renuncia de su titular. La administración puede renunciar a los derechos derivados del acto administrativo siempre y cuando con su renuncia no causen perjuicios a terceros. Proceso administrativo. 1. Principios de competencia. Es virtual que el órgano tenga competencia para iniciar el proceso administrativo conforme a la ley correspondiente de hechos. Este principio lo tienen todos los órganos de la administración pública, central y descentralizada. Y no existe ningún órgano centralizado que tenga la exclusividad de iniciar los procedimientos administrativos. 2. Principios de informabilidad. Es uno de los pilares para que la administración pueda tener acceso a los servicios de la administración pública sin corrompieza y sin ninguna condición de efectuar. Y así los requisitos para tener acceso no sean específicas con plenitud, no sean pretextuales para no aceptar la intervención de la administración. 3. Principios de sencillez. El proceso no debe de ser trampa para el administrativo y debe de tener acceso fácilmente a la administración pública. 4. Principios de oficialidad. El procedimiento que se presenta en la ley es un oficio, no debe requerir impulso o instalar de su parte lo anterior, debe de darle rapidez y celeridad. 5. Principios de buena fe. Se debe de partir de la buena fe en todo momento con relatividad sanción de que si en algún actual de mala fe, ya sea la autoridad o del administrador, dicha conducta puede ser constitucional de delito. 6. Principios de inaudito proactivo. La autoridad administrativa está obligada a atender y obsequiar al particular todo lo que esté solicitado en su escrito correspondiente, y si hubiera alguna deficiencia irrelevante, salvar la misma a ir al fondo del asunto y atender toda la solicitud por el particular. 7. Principios del silencio administrativo. Ante el trámite solicitado por el particular en el que se obtenga respuestas dentro del plazo de la ley determinada, este debe distribuir determinados efectos. La regla general es la negatividad ficha, es decir, que no ha sido autorizada la solicitud en efecto. Hay trámites en el que el sentido de la negatividad ficha, el de la regla general y en el ámbito federal opera la negatividad ficha. Sin embargo, en el título tercero de la ley se establece la posibilidad de Comisión Federal del Impacto Regular, como el CONFEMOR, declare un trámite de efecto como confirmación de ficha. Cada vez resulta mayor el número de trámites ante el silencio de la autoridad que se le distribuyen el efecto positivo ficha, y el proceso del efecto del silencio administrativo es la agilización del ficha del trámite. 8. Principios de celeridad. Los plazos deben de ser muy cortos. 9. Principios de accesibilidad al expediente administrativo. Dicho principio significa que en cualquier etapa del procedimiento administrativo tiene derecho a acceder y revisar el expediente administrativo
sin colapsar ni excusar alguna, salvo aquello expediente que por razones de seguridad nacional o propiedad industrial o intelectual se encuentren reservados. Tal como. Y estas son las bibliografías que utilicé y muchas gracias por su atención.